lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:42 en la recta final de nuestro espacio. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Recibimos en nuestra cabina al señor Rómulo Antún, secretario de Educación Intercultural. Nos visita, don Rómulo. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días a toda la audiencia de esta emisora tan importante y gracias por la entrevista. A usted por acompañarnos. Primero cuéntenos y cuéntele a la audiencia cuál es el ámbito de acción de la Secretaría de Educación Intercultural. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Educación tiene un ámbito de acción a nivel país en las 3 regiones. En lo que respecta a centros educativos interculturales bilingües que están acentuados en territorio de nacionalidades y pueblos, y ahora incluido el pueblo afroecuatoriano. Entendemos que hace, que será un poco más de un mes, cumplieron 4 años como secretaría. ¿Cuáles son los resultados que ha dejado el trabajo desarrollado por la entidad? Ya, en un principio, luego de una marcha de algunas de las nacionalidades y pueblos, pues allá por julio del 2018, del 2019 se crea mediante decreto ejecutivo 445 la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. A partir de eso, pues yo no estaba en funciones en esa época, así que luego de eso prácticamente se ha estado trabajando en recuperar lo que es la educación intercultural bilingüe que se quedó al margen luego de la Constitución del 2008, donde prácticamente le dejó fuera de funciones a la ex DINEIB, conocíamos la DINEIB, a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que estaba trabajando en ámbito con las nacionalidades y pueblos. Entonces, ahí nosotros practicábamos nuestro modelo pedagógico propio, que es el MOSEIB. Entonces, ¿En qué consiste ese modelo? El modelo pedagógico MOSEIB consiste en dar el conocimiento a los niños, primeramente empezando por la lengua. El niño aprende el conocimiento en la lengua desde su infancia, desde su primera infancia, y luego va ingresando el castellano y las ciencias generales que existen a nivel de educación. Entonces, más que todo esto tiene la particularidad, valga la redundancia, de que se dan todas las particularidades que tienen las nacionalidades y pueblos. Por ejemplo, la cosmovisión, la lengua, su salud, su medicina ancestral, prácticamente sus actividades prácticas, que nosotros lo llamamos, lo que aquí en la ciudad lo llaman manualidades, son artesanías que elaboran los niños. A estas artesanías los padres o las madres o los abuelos los enseñan desde el punto cosmovisivo. Entonces todas estas actividades están resumidas en el MOSEIB, que yo digo, el modelo pedagógico. Me imagino que cada pueblo, cada nacionalidad aplicará con base en eso o aplica su propia cosmovisión. Exactamente, eso es desde el inicio. Luego ya el niño, conforme va creciendo, ya va asentando su conocimiento, va aprendiendo el español, de tal manera que no pueda tener interferencias lingüísticas. Algo que ustedes deben saber, que muchos niños, muchas personas en la actualidad no pueden pronunciar bien el castellano, es justamente porque no han tenido bases exactas de conocimiento de la lengua en su infancia. Ahora bien, entre lo más reciente y que tiene que ver con esta secretaría es que se le ha otorgado estas competencias educativas para la autonomía como tal de la entidad. Ampliamos un poco más este tema. Ya, estaba justamente yendo a eso. Prácticamente luego del decreto, nosotros, el momento que yo asumo la secretaría, no habíamos querido quedar en un simple decreto, sino que debíamos ser parte de la ley. Así que hicimos una propuesta en la reforma de la ley que se trató en la Asamblea en el año anterior. Entonces, de esa manera, pues prácticamente se aprobaron algunos capítulos, algunos artículos que fue propuesto por nosotros. Es ahí que ya luego que la reforma se fue promulgada en abril del 2021, prácticamente a raíz en mayo ingresa el nuevo gobierno y del señor presidente Guillermo Lasso y la señora ministra de Educación María Abrón Pérez. Hemos empezado a conversar con ellos. El tema de la importancia que debe ser lo que usted manifestaba, dadas las clases, impartir las clases en la cosmovisión y en la lengua y con todo el conocimiento universal. Entonces ha sido largas reuniones que hemos tenido, coordinación, somos adscritos al ministerio y en el tema de docentes, en el tema de infraestructura, en el tema de alimentación escolar, en el tema de uniformes hemos coordinado.
Y después de toda esta coordinación y bueno, arduo trabajo, pues la ministra, conocedora de nuestro modelo pedagógico, ha determinado pues que es meritorio que la Secretaría tenga sus competencias completamente y sea totalmente autónomo, siempre y cuando, como yo digo, sin pasarnos a querer ser una educación paralela del sistema nacional. Nosotros nos vamos a dedicar justamente a la cosmovisión, a la lengua y las ciencias generales, pero exclusivamente tratando en lo que es a docentes que sean de las nacionalidades, infraestructura de acuerdo con pertinencia cultural. Cuando usted dice autónomo, ¿qué significa exactamente esa autonomía? ¿Cuál es el ámbito? Exacto, el alcance, el ámbito de esa autonomía. Mira, nosotros prácticamente tenemos 1.736 centros educativos interculturales bilingües, lo que en el sistema nacional se los llama escuelas o colegios. Están entre escuelas y colegios. Tenemos alrededor de 9.000 docentes que están ahorita siendo parte del sistema nacional. Tenemos prácticamente el alimento escolar, el desayuno escolar que se lo llama, prácticamente es determinado por los distritos o coordinaciones zonales del Ministerio de Educación, en lo que respecta a uniforme igual. Entonces, cuando digo una autonomía, quiere decir que la señora ministra nos ha dado la competencia de nosotros mismos poder hacer concursos de merecimiento para escoger a los mejores profesionales de nuestras nacionalidades y pueblos y que sean de ese territorio y que hablen la misma lengua para no tener estas interferencias que ya se ha tenido. Que vamos a hacer la infraestructura con pertinencia cultural, de acuerdo a cómo dicen nuestros padres de familia, porque ellos son los hijos de los que estamos impartiendo clases. Entonces, el uniforme que no se vea cambiado. En algún momento se llevó, por ejemplo, por decirle, el anaco a la Amazonía. Entonces, ha existido confusiones y en esas confusiones esperemos nosotros no tener, tener lo menos posible de confusiones en este sentido, en lo que respecta, como le digo, a docentes, a infraestructura, a alimentación escolar y también al tema de uniformes. Y en los textos, pues por un principio el Ministerio de Educación nos va a dar los textos porque también nuestros niños tienen que saber cosas que existen en el mundo exterior y también nosotros realizaremos textos desde nuestra cosmovisión basados en nuestra lengua. Estamos hablando entonces de una autonomía en cuanto a lo administrativo, lo técnico, lo financiero, todo en general. Exactamente. Obviamente que, como había dicho el presidente de la República, la educación es una sola, así que nosotros vamos a enmarcarnos en eso. Una autonomía no quiere decir que vamos a hacer lo que nos plazca, ¿no? Sino siempre enmarcados en lo que dicen los reglamentos y la Constitución. Ahora bien, uno de los temas que se incluyó dentro de la agenda de diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno, y que no deja de ser importante sin duda alguna, es el presupuesto para la educación intercultural. Eso constaba en la plataforma inicial de lucha de la CONAIE y se entiende la primera semana de las movilizaciones de junio, el presidente de la República anunció un aumento del presupuesto para la educación intercultural. ¿Cómo está este proceso en el ámbito de la autonomía, pero atado a la necesidad de tener recursos? ¿Se aumentó o no el presupuesto para la educación intercultural, señor secretario? Usted sabe que en el sistema público, en el servicio público, las instituciones tienen presupuesto de acuerdo a su ejecución, a su porcentaje de ejecución. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado viniendo defendiendo nuestra ejecución que hemos tenido, a tal manera de que en estas bullas que existió en junio, el señor presidente había determinado la duplicidad de nuestro presupuesto. Este presupuesto efectivamente se duplicó y nosotros estamos ya prácticamente ejecutando, y entre una de esas ejecuciones hemos visto conveniente, luego de, como había dicho, las conversaciones con la señora ministra, ella había manifestado su intención de darnos las competencias, por lo tanto hemos contratado a personal, profesionales de nacionalidades y pueblos y también compañeros hispanohablantes, mestizos que dicen muchos, porque el país es intercultural. Entonces se ha contratado a esta gente para que nos pueda ayudar en estos procesos, porque es una tarea grande que empezamos ya el miércoles pasado, la señora ministra, en una reunión con
con muchas nacionalidades y pues con todas, por no decir, ya había mencionado esto. Entonces, hemos contratado a este personal, estamos trabajando, este personal ya se ha acercado a las subsecretarías del Ministerio de Educación para poder ver cómo es el tratamiento de estos procesos. Así que, en ese sentido, pues, se duplicó, obviamente, estamos trabajando en eso y ahora... Pero ya está duplicado. Sí, ya prácticamente el momento que dijo el presidente, ese momento al día siguiente ya prácticamente se nos dio el presupuesto. No es, o sea, según lo que nosotros hemos ejecutado, estaríamos por los 4,5 millones. Ahora, con eso no vamos a poder completar a los docentes ni la infraestructura. Entonces, la señora ministra ha manifestado de que de acuerdo a los centros educativos que tenemos, los docentes pasarían a ser parte de nuestra nómina con sus haberes mensuales. Obviamente, eso no quiere decir que se va prácticamente nos van a dejar con los 4,5 millones, sino el presupuesto que tiene el ministerio para los 9,000 docentes, pues nos pasará a nuestra institución. Igualmente, la infraestructura que corresponde a 1,736 centros educativos pasará a nuestra institución. Eso se ha determinado que en un lapso de 90 días prácticamente estaría totalmente ya entregada las competencias a nuestra institución. Esto de la mano con los respectivos procesos de capacitación precisamente a los docentes, ¿cómo van con eso? Bueno, en eso también hemos estado trabajando nosotros. Ventajosamente yo diría que en nuestros territorios no fue afectado mucho con esta pandemia por el mismo hecho de mantener la medicina ancestral, así que en muchos de los territorios de las nacionalidades se ha dado prácticamente la capacitación directa, presencial se podría decir. El Ministerio de Educación también siempre nos ha coordinado con nosotros y también se ha ocupado la plataforma que ellos tienen, Educa. En ese sentido, pues los docentes han estado también participando en las capacitaciones que tiene el Ministerio de Educación. Me capacito, perdón. ¿En este momento hay un déficit de docentes en el ámbito de la educación intercultural? A nivel de país hay el déficit. Nosotros vamos a empezar con estos 9,000 que nos traspasa a nosotros y pues en el transcurso del trabajo pues ver cuánto más nos hace falta y pues haremos la petición respectiva para que el Ministerio de Trabajo haga su creación respectiva. Ahora, otra pata de esta estructura que tiene que ver con la educación intercultural es la infraestructura para impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo está la situación de los establecimientos educativos de las comunidades, de la ruralidad, de los pueblos y nacionalidades? En algún momento se hablaba del retorno de las escuelas unidocentes, que este concepto había sido eliminado en su momento. Se había priorizado, por ejemplo, las escuelas del milenio, que igualmente ese concepto quedó de lado y ahora se hablaba justamente de retomar el tema de la educación unidocente. ¿Cómo está este proceso, señor secretario? La infraestructura prácticamente es precaria. Precisamente una de estas causas ha sido que la ministra decida darnos la autonomía en la parte de infraestructura, porque prácticamente no este gobierno está recién un año. En los gobiernos anteriores, y ni siquiera en los anteriores, yo diría que a las comunidades que yo voy me dicen, mire secretario, hace 20 años nos hicieron esta infraestructura. Desde hace 20 años no se ha tomado en cuenta la infraestructura en la ruralidad. Por eso es que la señora ministra también ha decidido darnos esta competencia para que nosotros que andamos en territorio, que vamos a territorio, pues podamos juntamente con la comunidad ver qué tipo de infraestructura ellos es lo que necesita, porque no todas las nacionalidades quieren que tener un hormigón armado. Siempre la madera en las comunidades es muy importante y además de eso también crear un centro educativo o una infraestructura de hormigón armado sería súper costoso en la Amazonía o en la costa, porque en muchos lados se tiene que transportar mediante vía aérea. O vía fluvial también, ¿no? Y vía fluvial, claro, obviamente, pero lo más costoso es vía aérea. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de qué manera podemos nosotros con la comunidad llegar a acuerdos y tener una infraestructura que sea acorde a los niños de este territorio. Y como he dicho siempre, tratar de acortar lo menos posible esa gran brecha que existe de educación pública a nivel entre la ciudad y la comunidad de las nacionalidades y pueblos. En cuanto a presupuesto, ¿cuál es el presupuesto que maneja la Secretaría?
Yo le decía que manejamos un presupuesto de 4 millones y medio. Okay. Pero como le dije, la señora ministra ha determinado, bueno, en las conversaciones que hemos tenido, nos van a pasar el presupuesto de las 1.736 centros educativos, que ahorita no, si es que doy, lo mentiría. Entonces, se está justamente para eso, son los 90 días que se va a llegar a acuerdo a cuánto nos van a traspasar a nuestra institución. Correcto, señor secretario. Gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Muy gentil. Y yo les quiero agradecer a ustedes por la entrevista y así ver que en la realidad las nacionalidades y pueblos también tenemos nuestra propia educación y que se nos conozca por una agroeducación, por un modelo pedagógico que queremos, que estamos ejecutando en territorio, que esto significa la cosmovisión y la lengua y todo el conocimiento universal. Yumisa, Rumi, Yupaichani. Y quiero decir esto que para que no se conozca en otra que somos gente solo que hacemos paro, sino que también somos gente de ideologías que podemos contribuir al país y a este país que hemos contribuido en la interculturalidad. Muchas gracias. Muy amable a nuestro invitado, el señor Rómulo Antún. Él es el secretario de Educación Intercultural, ha estado con nosotros explicándonos un poco este proceso de autonomía en el que justamente se está generando desde el ámbito de la educación intercultural, la parte presupuestaria, el tema de los docentes y obviamente el aumento del presupuesto que también fue resuelto en junio por el presidente. Nos ha dicho que se ha cumplido, que se ha duplicado el presupuesto para la educación intercultural. 8:58 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.